Gloria a Dios. Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Así que si entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más te falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otras os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o madre o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Pueden tomar su lugar? Gloria al nombre del Señor. Un joven se presenta delante del Señor y le dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le contesta, le dice: pues los mandamientos. El joven le dice: ¿cuáles? El Señor le dice: ¿cuáles mandamientos? El joven le contesta y le dice al Señor: eso lo he guardado desde mi juventud. Y le pregunta: Señor, ¿qué más me hace falta? Yo quiero entrar al reino de los cielos. ¿Qué más me hace falta? El Señor Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos que nos habla de un joven que guardaba los mandamientos del Señor desde su juventud. Le preguntó al Señor que qué bien haría para heredar la vida eterna. El Señor le dice: pues los mandamientos. El joven le dice: los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? El Señor sabía que ese joven amaba más las riquezas que a Dios. ¿Por qué? El Señor le pidió que vendiera todo lo que tenía. ¿Acaso es necesario que nosotros vendamos todas nuestras posesiones para entrar en el reino de los cielos? Si vamos y vemos el ejemplo de Zaqueo, que dice su palabra que cuando Zaqueo se arrepintió y recibió al Señor en su casa gozoso, él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos que pues Zaqueo, él ofreció dar la mitad de sus bienes, no lo dio todo. ¿Por qué? Porque no se trata de darlo todo, no se trataba de darlo todo para entrar al reino de los cielos. Se trataba
o se trata más bien de no tener las riquezas, el amor de las riquezas en nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. O en otras palabras, no amar más las riquezas que a Dios. No Gloria a tener Dios. las Gloria a riquezas Dios. en primer Aleluya. lugar antes que a Dios. Amén. Así Y es. este joven así las tenía en su corazón. Por eso cuando oyó esa palabra se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba más las riquezas que a Dios. Tenía en primer lugar las riquezas, eran más importantes para él las riquezas que entrar al reino de los cielos. Por eso se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No entendió que esta vida es pasajera, que esta vida es momentánea, que esta vida se nos va como un pensamiento, se nos va como un sueño. ¿Dónde está ahora el joven? ¿Dónde están ahora sus posesiones? Se fueron, desaparecieron como un pensamiento, como un sueño. Porque así es la vida del hombre, como la hierba del campo, sale, florece, el sol se seca y es cortada y echada al fuego. ¿Qué pasó con sus posesiones? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese joven? Si hubiera tomado la decisión de renunciar a sus posesiones y seguir al Señor, ese joven hubiera permanecido para siempre. Pero escogió amar más las riquezas que a Dios. Y pues ahora, ¿dónde está, joven? ¿Dónde están todas sus posesiones? Santo es el Señor Jesús. Dice Aleluya. el 27, entonces respondiendo Pedro le dijo: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Los apóstoles dejaron todo, renunciaron a todo, dejaron sus casas, sus trabajos, para servir al Señor. Renunciaron a sus propias vidas para servir al Señor. Y Pedro le pregunta al Señor: ¿qué pues tendremos? Nosotros hemos tomado la decisión o hemos dejado todo, aún renunciaron a sus propias vidas, trabajos, a todo. Y el Señor les contesta. El Señor le dice: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Gloria a Dios. Un galardón que han de recibir los discípulos o los apóstoles del Señor. Sentarse sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, dice, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero Aleluya. muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Gloria a Dios. ¿Qué significa ser primero o ser postrero? La palabra del Señor dice que los apóstoles fueron postreros en todo. Y vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abogateados y no tenemos morada fija.
Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Eso es ser los postreros. Su palabra dice que los que son postreros en esta vida, en el reino de los cielos, serán primeros. Gloria a Dios. Pero cuando la Biblia dice primeros, no se refiere a llegar primero o al tiempo. Cuando la palabra del Señor dice primeros, se refiere a los principales, a los más importantes en el reino de los cielos. Los que se hacen los últimos o los postreros en esta vida, como vemos el ejemplo de los apóstoles que renunciaron a todo, dejaron sus casas, dejaron sus trabajos por seguir al Señor, que renunciaron aún a sus propias vidas, que se hicieron los últimos, los postreros, los siervos, se humillaron para servir. Y ahí vemos como dice el versículo 12: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Los apóstoles se hicieron los postreros, los últimos en este mundo, en esta vida. Pero cuando se manifieste o cuando venga el Señor, los apóstoles serán los primeros. Por eso también el Señor les dijo que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los postreros en esta vida, como los apóstoles, cuando el Señor venga, serán los primeros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Santo es el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 20. Gloria al nombre del Señor. Ser los postreros significa ser los últimos, ser los siervos, estar dispuestos a renunciar a todo en esta vida. Ejemplo, los apóstoles. Pedro le dijo al Señor: nosotros lo hemos dejado todo para servirte, ¿qué obtendremos? Se hicieron los postreros, los últimos en todo. El Señor les dice, les habla de sentarse 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Les habla de recibir 100 veces más de lo que le han renunciado y la vida eterna. ¿Por qué? Porque se hicieron los últimos, los siervos en todo. Dice el capítulo 20, versículo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué queréis? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tu palabra nos dice que la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos
y postraron y le dieron algo al Señor. Le dijeron: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tu reino, eso significa pues que fueran muy importantes en el reino de Dios, darse a la derecha o a la izquierda del Señor, ser principales cuando se manifieste o cuando venga el Señor. Y el Señor les dice: ¿no sabéis lo que pedís? Y les pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Refiriéndose el Señor a su sufrimiento, a lo que iba a padecer. Les pregunta: ¿pueden hacerlo? ¿Están dispuestos a sufrir con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron sin dudarlo: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis. ¿Cuál vaso? Recordemos que cuando el Señor oraba en Getsemaní, le decía al Señor que si era posible bebiera de ese vaso, pero que no fuera la voluntad de Él, sino la de Dios, la de su Padre. Entonces se refiere al sufrimiento que el Señor iba a pasar, a su sacrificio. Aleluya. Y por eso les Gloria a dice: a Dios. la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para que Él está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, y entonces Jesús, llamándolos, dijo, les enseñó cómo podían ser grandes en el reino de los cielos. Les puso un ejemplo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Unos a otros en el mundo están acostumbrados a llamarse señores o importantes. Aún en las religiones o las asociaciones religiosas que se llaman que obispo presidente o que sumo sacerdote, y nombres que pues los hacen sentirse grandes o importantes. Es así en el mundo, es así en esta vida, allá afuera. Pero en el Señor, buenos discípulos del Señor dicen: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, o el que quiera ser el primero o importante en el reino de los cielos, cuando el Señor venga, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Que quiera ser el primero, el principal, el más importante, cuando venga el Señor, dice, sea vuestro siervo. ¿Por qué? Porque el que se humilla, que se hace siervo, cuando el Señor venga, será exaltado. Como el Hijo del Hombre, dice, siendo el principal ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si Él siendo Dios, si Él siendo el Creador, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida el rescate por muchos. Si Él siendo Dios, el Creador, no vino para ser servido, cuanto menos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Los últimos serán los primeros. Los últimos son aquellos que se hacen siervos, aquellos que están dispuestos a renunciar a todo, aquellos que se humillan
como lo hicieron los apóstoles. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 5 nos dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo dijo el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor se hizo siervo, servidor, siendo rey, siendo Dios, siendo el creador, se hizo siervo. Gloria a Dios, servidor, aleluya. renunció y se despojó de él a sí mismo y se hizo siervo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Su palabra nos dice que hay en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 1 nos dice que si nosotros tenemos alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si afirmamos tener comunión del Espíritu Santo, un afecto entrañable, si decimos que tenemos misericordia, pues eso dice que nos va a llevar a completar el gozo, a sentir lo mismo, a tener el mismo amor, a estar unidos y sentir una misma cosa. Y dice el 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si vamos a hacer algo por contender o por vanagloriarnos, no lo hagamos. Si vamos a hacer algo para sentirnos superiores a nuestros hermanos, si vamos a hablar o decir o hacer algo para sentirnos superiores a nuestros hermanos o para contender, su palabra dice que no lo hagamos. Antes debemos de estimar cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Hay muchas cosas que podemos hacer y decir para sentirnos superiores que los demás, pero el Señor nos dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes debemos de estimar a los demás como a superiores a nosotros mismos y tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo Dios, siendo el creador, se hizo siervo. Él es el más grande ejemplo que tenemos. Dice el 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilla el Señor al hacerse hombre, porque Él, siendo Dios, toma forma de hombre, se hace siervo. Se humilla al servirnos, se humilla al morir en la cruz, conociendo nosotros que pues era una humillación, una vergüenza morir en la cruz, porque ahí morían los malhechores, ahí morían los hombres, los peores hombres que había en estos tiempos. Era como la pena capital en nuestros tiempos. Ahí el Señor se humilló al morir en la cruz, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por eso también dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Gloria a Dios. Padre. Se humilló el Señor, pero también dice que Dios le exaltó, porque todo aquel que se humilla será exaltado. Por eso el Señor nos manda que en esta vida nos hagamos los últimos, los postreros, los siervos, para que cuando el Señor venga, allá podamos ser los primeros, podamos ser importantes en el reino de los cielos, podamos ser exaltados cuando el Señor venga y no humillados. Gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hubo una discusión entre los discípulos a ver cuál de ellos sería el primero, el mayor, el líder. Señor, al verlos, les dice: los reyes de las naciones se enseñorean, se hacen llamar señores, los religiosos se hacen llamar que obispo presidente, el apóstol de Dios, el profeta, se hacen sentir grandes en esta vida, se muestra como si fueran grandes o importantes en esta vida. Son llamados, como dice ahí, bienhechores, pero el Señor les dice a sus discípulos, a sus apóstoles: mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí estaba el mayor, nuestro Dios, el Creador, sirviendo y dando su vida en rescate por muchos, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por nosotros. Sí, amén, gloria a Dios. Y el Señor, cuando les dice esto, que se hagan los últimos, los siervos, los postreros, también les habla de ese galardón, de esa recompensa que han de tener los apóstoles en el reino de los cielos. Pero vosotros sois, dice, los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa y en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque los apóstoles hicieron los postreros, los últimos, los siervos en esta vida, y cuando el Señor venga serán los primeros, los más Aleluya. importantes, Gloria a Dios. sentándose en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 30. Gloria a Dios.
15:30 dice: pero luego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Los apóstoles recibieron autoridad de parte de Dios, tenían autoridad de parte de Dios, pero a pesar de eso mostraban humildad, mostraban sencillez al hablar a los hermanos con ruego. Era el apóstol Pablo, pero a pesar de la autoridad que recibía de parte de Dios, dice, a los hermanos les hablaba con ruego. Pero ruego, dice ahí, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Gloria a Dios. Se muestra la humildad que había en los apóstoles, la sencillez que había en los apóstoles. Vamos a ver otro ejemplo en 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice así su palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El apóstol Pedro recibió autoridad, tenía autoridad de parte de Dios, pero vemos que bien podía exigirle, mandarles, decirles a los ancianos pues que tenían que obedecer o sujetarse, ordenarles. Pero vemos con qué sencillez, con qué humildad el apóstol Pedro habla a los ancianos. Luego dice a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, haciéndose a la par o igual a los ancianos les dice, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los apóstoles no tenían señorío, o aunque tenían autoridad de parte de Dios, no mostraban ese señorío. Vemos cómo el apóstol Pablo hablaba con ruego a los hermanos, les pedía con ruego que oraran por él. Y el mismo apóstol Pedro le rogaba a los ancianos, se hablaba con ruego. No mostraban, a pesar de que tenían la autoridad de Dios, no mostraban ese señorío sobre los que estaban a su cuidado, como dice ahí, sino siendo ejemplos de la grey. Y es ahí la importancia o la razón por la cual es importante humillarnos o hacernos siervos en esta vida, para que, dice ahí, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No es aquí, en esta vida, es cuando aparezca el príncipe de los pastores, es cuando Él va a exaltar a todos aquellos que nos hayamos humillado, que nos hayamos hecho los siervos, los últimos, cuando
aparezca el príncipe de los pastores. Sí, amén. Es ahí donde todo aquel que se humilla en esta vida será exaltado. Santo es el Señor Jesucristo, gloria a Por lo Dios. tanto, pues no es tiempo, en esta vida no es tiempo de sentirnos importantes o superiores a los demás. No es tiempo y no es para los discípulos del Señor, como ya lo hemos visto, el sentirnos superiores o más importantes, más sabios que los demás. No es el tiempo y no el Señor de esa manera a sus discípulos. En el mundo sí, en el mundo así se llevan los hombres. Pero en el Señor mandó a hacernos siervos de todos. Sí, amén, gloria a Dios. No exigir a que nos sirvan, porque no hemos venido a que nos sirvan, sino hemos venido a servir. Muchas de las veces podemos exigir que nos sirvan, que nos amen, que nos visiten, pero no es el llamado del Señor. El llamado del Señor es a servir, no a que nos sirvan, a amar. Como Él nos amó, como Él nos sirvió, ese es el llamado del Señor, a humillarnos, a hacernos siervos como esos siervos. Y dice el 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Muchas de las veces nuestra juventud, pues quizás es más difícil, no queremos sujetarnos, pero por eso el Señor nos dice, o les dice más bien a los jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Sí, amén. Si nos humillamos, el Señor un día nos va a exaltar. Y ahí vemos que nos marca un tiempo en el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Gloria a Dios. Nosotros recibiré la corona incorruptible de gloria. Vamos a ir a Lucas capítulo 14, 7. ¿Estamos ahí? Amén. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él, te diga: da este lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ven, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El Señor les habla de una parábola. Cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo al que te convidó a ti y él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Qué le sucederá a aquel que en esta vida se siente el más importante o
o el indispensable, el mayor, el más sabio. Y cuando venga el Señor y quizás piense que pues va a ocupar un lugar importante, será humillado. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Vamos a ir Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Hemos Gloria a leído que Dios. su palabra nos dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Vemos que nos habla este fariseo, una parábola de este fariseo, porque el Señor vio que había hombres que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Cómo los menospreciaban? Porque se sentían superiores, porque se sentían más sabios, más justos que los otros, y los menospreciaban. Y el Señor les da esta parábola. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. El fariseo se exaltaba o se engrandecía él mismo, sintiéndose superior al publicano. El publicano, humillado delante del Señor, reconociendo su necesidad, le pedía que fuera el Señor propicio de él. Dice el versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad estimar a los demás como a superiores a sí mismo. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. 23, versículo 5. Antes dice: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los becos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Los fariseos
los escribas y fariseos, dice que ellos amaban los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas, amaban que los hombres los llamaran rabí o maestros, que les dijeran padre o rabí. Y así también es en estos tiempos. Los grupos religiosos se llaman unos a otros que reverendo, que obispo presidente, que profeta de Dios o apóstol de Dios, sintiéndose importantes, haciéndose grandes en esta vida. Pero dice el versículo 11, el que es el mayor, el de vosotros, dice, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, el que se siente superior a los demás, se siente más importante a los demás, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Vamos a terminar el Salmo 138, versículo 6. Dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde. El Señor atiende al humilde, mas al altivo Aleluya, gloria a mira Dios. de lejos.